La reforma tributaria, pues el ministro de Hacienda la radicó en el Congreso. La iniciativa de inmediato generó debate, pues según algunos sectores puede golpear el bolsillo de los colombianos. Mauricio Zuluaga, nuestro editor económico, buenos días. ¿Cuáles son los puntos más polémicos de este proyecto? Adelante. Catriz, televidentes, buenos días. Pues en 300 artículos, en más de 300 artículos, condensó el gobierno la reforma tributaria que le propone al Congreso. Uno de los más polémicos, el IVA. La tarifa general pasaría del 16 al 19%. ¿Esto qué quiere decir? Que artículos como tecnología, de vestuario, tendrían ahora una tarifa del 19% a partir del 1 de enero si el Congreso aprueba esta iniciativa. Otro artículo polémico, bebidas azucaradas tendrían un gravamen de 300 pesos por cada litro. El gobierno defendió la reforma tributaria. Tenemos que lograr asegurar los ingresos que nos permitan llevarle los beneficios a los colombianos que han logrado salir de la pobreza, que están en la clase media. Y la otra de las polémicas es por cuenta del impuesto de 300 pesos por cada litro de gaseosa y bebidas azucaradas, que será pagadero cuando se despacha desde el centro de producción. Mauricio, volvemos con usted. ¿Qué habían dicho los comerciantes sobre este tributo? Adelante. Bueno, tanto FENALCO como la ANDI, el gremio que defiende a los comerciantes, a los tenderos y a los industriales, había pedido al gobierno que no se incluyera esto dentro de la reforma tributaria. FENALCO decía que cerca de 33.000 tenderos podrían verse afectados o podrían cerrar incluso por este tributo. Sin embargo, el gobierno lo incorporó, 300 pesos por cada litro de bebida azucarada. Por supuesto, esto ya ha generado reacciones, especialmente en el Congreso de la República, que ahora tiene la obligación de decir qué de esta reforma tributaria quedaría aceptado. A mí me sorprende muchísimo que se venga con un impuesto a las bebidas azucaradas cuando hace poco no quisieron imponerle un impuesto a la cerveza. Entonces no hay un equilibrio de parte del gobierno frente a estas grandes empresas que en el fondo generan empleos. Uno no puede creer que una gaseosa es la causante de la obesidad en Colombia. Hay muchas causas, ese es un debate que hay que dar. Lo segundo es qué tanto es elástico o no ese impuesto y si ese impuesto perjudica o no a las clases más desfavorecidas, que son las que consumen estos productos, y a los tenderos. Ahí debe venir porque el gobierno está acostumbrado a meterle trampitas en todos estos proyectos. Nosotros nos oponemos a eso. No entiendo por qué se ha dedicado el gobierno a golpear a la clase trabajadora, a la clase pobre. Ya lo veíamos en el informe, está con nosotros Mauricio Liscano, presidente del Congreso. Doctor, muy buenos días. Buenos días, un saludo a ustedes en estudio y a todos los televidentes. Bueno, doctor, ¿cuáles son los efectos reales de este impuesto a las bebidas azucaradas para las familias de menores ingresos? No, yo creo que hay que abrir un debate nacional, un debate técnico, más no político, sobre realmente cuáles son las consecuencias de este impuesto. El primero es frente a los efectos de la salud, si realmente poniendo este impuesto uno puede decir que puede resolver o solucionar el problema de la obesidad, o este es un problema multicausal donde en Colombia hay que, por supuesto, trabajar por la salud de los colombianos. El segundo es que realmente quienes consumen este tipo de productos pues son las clases más populares de Colombia. Hay que ver si usted le pone un impuesto a las gaseosas, no traslada el consumo a otro tipo de productos, inclusive más dañinos. Yo creo que ahí también hay que hacer un análisis importante. Y lo tercero es, pues evidentemente ya la tarifa como tal, si es alta o no. Yo creo que eso es el debate que queremos abrir en el Congreso y nos parece que es responsable hacerlo. Usted lo ha dicho, hay otros alimentos que podrían ser también culpables de la obesidad. ¿Por qué no se consideró ese otro tipo de alimentos para ponerles este impuesto, por ejemplo? No, yo no lo sé, yo no soy el autor de la propuesta de la reforma tributaria, apenas el día de ayer fue presentada. Me parece que lo correcto que tiene que hacer el Congreso de la República pues es abrir este debate con toda amplitud, en defensa, por supuesto, siempre de los intereses de los colombianos, pero me parece que es un debate que hay que saberlo hacer de una manera técnica para, como lo hemos dicho, pues esto no termine o perjudicando a las clases populares que consumen estos productos o que se trasladan a productos más dañinos, o por el contrario, como lo han dicho, el tema de los tenderos. Hay una gran preocupación por parte de los tenderos que reciben un ingreso importante por venta de este producto. Luego yo sí creo que lo importante es irresponsable
es abrir un debate tranquilo, amplio, tener todas las posiciones, los documentos que hay por parte de la Organización Mundial de la Salud, ver qué ha pasado en otros países donde han puesto este impuesto y en algunos ya lo han retirado porque consideran que no ha sido lo suficientemente efectivo en la lucha contra la obesidad, y ver pues esto que afecta o no la productividad y el empleo de nuestro país. Yo simplemente lo que nos corresponde, y especialmente como presidente, es no solo en este tema, sino en todos los temas que atañen los intereses de los colombianos, pues debemos hacer un debate amplio y suficiente. Doctor Lizcano, ¿usted podría proponer incluir la gaseosa en la canasta familiar para que quede exenta de impuestos? No sé si la gaseosa sea parte de la canasta familiar. Yo creo que la canasta familiar pues ya tiene, digamos, unas decisiones. Fundamentalmente yo creo que el debate no está si la gaseosa es parte o no de la canasta familiar. Me parece que el debate hay que darlo de frente. Yo no creo objetivamente que la gaseosa sea parte de la canasta familiar, pero sí siento que frente a ese producto en específico hay que dar un debate tranquilo, amplio, suficiente para no perjudicar, yo diría que no solo a la industria o a los empleos, sino fundamentalmente a quienes consumen este producto, y si ese es un elemento realmente directo, causante de todos los problemas que se le atañen a este producto. ¿Cómo se podría, doctor Lizcano, librar este debate, este gran debate con las bebidas cero, las que no tienen azúcar? Por ejemplo, esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos, porque si usted lo que dice es que le pone un impuesto a las gaseosas porque las gaseosas pues generan obesidad, entonces ¿por qué le pone ese impuesto a las bebidas que, por ejemplo, son con cero azúcar o que no utilizan el azúcar? Entonces ahí usted genera un contrasentido. Luego me parece importante, ese por ejemplo es uno de los debates. En algunos países, por ejemplo, como en Ecuador, se grava, por ejemplo, las gaseosas de acuerdo al nivel de azúcar que utilicen. Luego, si las gaseosas utilizan nivel cero de azúcar, pues no pagan impuestos, y si utilizan un poco de azúcar, pagan proporcionalmente al nivel de azúcar que utilicen, para promover precisamente eso, la utilización de no el azúcar. Ese, por ejemplo, es una fórmula que se aplicó en Ecuador. Luego es un contrasentido decir que usted pone un impuesto a las gaseosas para evitar el consumo de azúcar. Hay gaseosas que no tienen azúcar. Yo creo que todos esos elementos son los que vamos a empezar a discutir al interior de nuestros partidos, vamos a discutir al interior de la plenaria del Senado. Durante ese mismo debate de la reforma tributaria, congresistas de diversos partidos políticos rechazaron la iniciativa del gobierno de imponer un impuesto de 300 pesos por cada litro a las bebidas azucaradas. Los legisladores aseguran que no hay sustento económico ni de salud pública que justifique esta medida. Si usted mira los hábitos nutricionales de los colombianos que detonan obesidad, que han sido documentados por el Ministerio de Salud, ¿por qué no grava a los otros sectores? O le hago una todavía más irónica, entonces, ¿por qué no genera exención para los gimnasios? Eso no es cierto, que ese es un impuesto verde y un impuesto que está buscando generar una política pública de salud para combatir la obesidad en Colombia. No le digan mentiras al país. Resulta que ahora pusimos a las bebidas azucaradas al mismo nivel de impacto que las bebidas alcohólicas. Hay bebidas azucaradas que valen mucho menos, que va a valer mucho más el impuesto que lo que producen las bebidas que se disuelven. Y crece el debate por la propuesta de impuesto a las bebidas azucaradas, incluida en la reforma tributaria. El ministro de Salud, respaldado por algunas asociaciones del sector, insistió en que es necesario para obtener más recursos y prevenir enfermedades. Por el contrario, líderes políticos advirtieron que traería efectos negativos en el empleo y en el bolsillo de los más pobres. Podría disminuir los casos de diabetes en el país hasta en 20.000 casos al año. De hacer que las personas que tienen pocos recursos puedan escoger voluntariamente otra forma de alimentarse. Aún no hay ponencia de la reforma tributaria, sin embargo, hoy en el Congreso los integrantes de las comisiones terceras debatieron la iniciativa. El ministro de Salud y los representantes a la Cámara se mantienen en orillas distintas frente al impuesto de las bebidas azucaradas. Sobre algunos de los argumentos que se han exprimido en estos primeros días del debate, que yo creo que son, para decirlo de manera clara, falacias. Creo que aquí más populismo, aquí más político, muchos de los ministros
que los que estamos aquí en el Congreso sentados. Que no nos va a confundir que vamos a atacar la obesidad solamente a través de un impuesto. Y cuando yo mencioné populismo, estaba defendiéndome, no estaba acusando a nadie de populismo. La gran mayoría de los congresistas, coordinadores y ponentes están en contra del impuesto. La más reciente encuesta de nutrición hecha por el Ministerio de Salud revela que más de la mitad de los colombianos adultos tienen sobrepeso. Como indicador positivo, el gobierno destaca una reducción en los niveles de desnutrición infantil. La encuesta hecha por el Ministerio de Salud revela que más de la mitad de la población adulta en Colombia tiene sobrepeso. Otra preocupación radica en que la obesidad en los menores en edad escolar pasó de 18.8% en 2010 a 24.4% en 2015. Por un conjunto de razones, todas complejas, enraizadas en cambios socioeconómicos, culturales, económicos y demás que están ocurriendo en nuestra sociedad. El Ministerio de Salud propuso reabrir el debate sobre la creación de impuestos. Y yo llamé la atención de nuevo sobre la necesidad ingente, si se quiere, de retomar los debates sobre instrumentos de política pública como los impuestos a las bebidas azucaradas, al azúcar o a ciertos alimentos. RCN Televisión es una empresa de la organización Ardila Lule, propietaria de compañías con intereses en la industria de bebidas azucaradas. Además, la encuesta de salud muestra un avance, y es que la desnutrición crónica en niños de 4 años pasa de 1 por cada 4 a 1 por cada 10.